¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos en esta Puebla en mis recuerdos. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Y la verdad es que antes de empezar el programa, déjeme agradecerle a todas las personas que a través de las redes sociales se han comunicado con nosotros. Ya iremos saludando a lo largo del programa. Y bueno, vamos a contestar algunos comentarios que nos han hecho. Así es que gracias por seguirnos y ya sabe cuál es el medio por el cual nos podemos comunicar y estar en contacto. El día de hoy me acompaña Ignacio Naredo Villagrán. Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo talez-vous, monsieur? Bienvenido. N'est pas de quoi. ¿Qué Muy tal hablo bien. francés? Ahora ya estoy. Sí, yo te conocí diciendo nada más bubulubus. Nuevamente en Ahora Recuerdos de dices, Puebla. Dicen que recordar no es volver a vivir, pero hay que vivir con los recuerdos. ¿Cuál de las dos frases es la que no desatina? vivir con los recuerdos. Sabes que es lo que te procura tener de repente alguna añoranza, a veces conocer o reconocer lo que ya te pasó. Es como lo que dicen de tus muertos, ¿no? Entonces no hay que vivir con los recuerdos, pero no hay que vivir de los recuerdos, pero hay que vivir con ellos. Claro, es algo que vas atesorando y que llevas aquí Cántanos la en tu canción. mente y en el corazón. Cántanos la canción. ¿Cuál te gusta? ¿Alguna de Juanga quieres? Recuerdo aquella vez Ah, no, esa cuando no me te la sé. conocí, esos tus lindos ojos, de tus labios rojos y cuando te vi. Oye esa canción que llega, Oye, ¿quién la recuerdos de canta? Puebla, o Puebla en mis ¿Quién la recuerdos. canta esa canción? No me recuerdo. Déjalo que lo Si cante es él. cosa de recuerdos, no recuerdo. Oye, Oye, vamos vamos a a hablar. platicar el día Sí. de hoy de los recintos deportivos. Y Qué tenemos que hermoso. decir que en Puebla se ha caracterizado por tener recintos deportivos, la verdad, importantes, pero que no eran de uso para el ciudadano común y corriente. Es decir, el vecino cercano a estos recintos, no podía hacer uso de las instalaciones, sino que más bien se empleaban para ser la casa de algún equipo profesional de fútbol, de béisbol. En el caso de la cancha San Pedro, que ya platicaremos de ella, bueno, pues ahí había funciones de box, de lucha libre, de básquetbol, que hacen toda una época y permite que los poblanos tengan equipos realmente que la afición quiere mucho y que son importantes cada uno en su rubro, ¿no? Esos pericos del Pues Puebla fíjate en que el los béisbol. deportes en la ciudad de Puebla aparecen a finales del 19. Claro. Y es entonces cuando se destinan espacios exclusivos para que la gente que no tenía espacios propios pudiese practicar todos esos deportes que empiezan a surgir en ese siglo. Y hablan de ocupar hasta 1896 extensas áreas, pero en Puebla tuvimos algunos. ¿Por qué no empezamos por los más antiguos? Porque tú sugerías que habláramos del velódromo. Claro, fíjate, el velódromo es este recinto que se utiliza para correr en bicicleta. Bueno, pues es el recinto que se utiliza para hacer este deporte, para practicarlo, para hacer competencias y que las personas fueran a ver cómo se competía. El velódromo estaba ubicado en la parte sur del Paseo Bravo, es decir, desde la 11 Poniente y tiene el ancho de esa cuadra, es decir, de la 13 Sur a la 11 y desde la 11 Poniente, ¿Sí? yo creo que hasta la 17, Nacho, o hasta la Y 19. sirvió mucho para unir a las comunidades españolas en ese tiempo. Claro, Pero, porque ahí se instala después el Parque España. exacto, exacto. Pero el velódromo también sirvió para algunas carreras con animales o algunas otras Sí, cosas sí, hasta sí, sí. 1908, que es cuando ya se traslada ahí el centro español. El Y es Parque un club España. que pasa de velódromo a los campos de fútbol, que ya vamos a hablar más adelante Sí. del Mirador. Oye, mira, este es un costado del velódromo. Ahí vemos la barda. Entonces, lo que le decía, si mira en esta parte superior, bueno, Sí. pues ahí aparecen los árboles del Paseo Bravo. Esta es la 11 Sur. Esta es la casa de Miramuertos. Así se llama porque ahí dejaban al cortejo fúnebre en esta esquina. Y bueno, ya nada más el muerto, por supuesto, los enterradores iban al Panteón de Agua Azul, al Panteón Municipal, a Sí. dejar al muerto. Y ya el cortejo, los que acompañaban
a los deudos. Ahí viene el Bueno, pues cortejo. ahí despedían y ya nada más se iban caminando por esta 11, que era una brecha. En realidad, bueno, pues no es la calle que ahora todos conocemos, pero es en este crucero de la 11 Sur y la 11 Poniente. Sí, fíjate que en esta placa que estamos mirando es una extensa área la que ocupaba. Eran Era de muy la 11 grande, a la sí. 15, como tú dices, y de la 11 a la 13. Pero esto quiere decir que era la parte de atrás del fuerte de San Javier. Los terrenos de la parte sur del Panteón, que estaba frente al fuerte de San Javier. Bueno, el fuerte de San Javier está hasta la Reforma. Claro, 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 claro. Sí, sí, era la Hace parte esquina sur. con la 13 Sur, pero hasta ahí llegaba entonces el Sí, claro. velódromo, ¿no? Sí, la verdad es que es una extensión muy grande. 25,000 metros cuadrados, decían por ahí en algún dato Imagínate. que vimos, creo que del Sol de Puebla, o no, sí, sí, no sé si es así, pero junto al Paseo Bravo. Y bueno, Donde hay una polémica, pero es que te iba a decir, así como es difícil algunos datos conseguirlos, déjeme decirle que hay una placa en el edificio del Acuario, ahí en la parte sur del Paseo Bravo, que da cuenta de que ahí estaba la horca y ahí muere Miguel Bravo. Y ah, hay otra placa que da cuenta de que no muere, no. o sea, no de que no muera en el Paseo Bravo en el sur, Y Miguel sino que, Bravo está sepultado en la Reforma y la 9, sí, no, sino que la horca sin estaba cabeza. junto al Parral, al Ah, templo del Parral. entonces ahí es fusilado. Es que no sabe, o sea, el No lugar no es podemos precisarlo, preciso. pero sí existió una escultura muy, muy añeja que se perdió en el tiempo, Claro, que estuvo algún tiempo también ahí asilada en el fuerte de San Javier, pero que después desapareció en tiempo de la Revolución, que era claro. la escultura que le daba el nombre al paseo nuevo, que en ese entonces así se Que no llamaba. Nicolás. Y era, no Nicolás, porque Nicolás Bravo Exacto. y bueno, hay unas escuelas allá también de la familia de los Bravo, que todos fueron insurgentes y todos son héroes de la patria. Así es. Oye, por encargo de un gobernante, no sé si estaba en funciones entonces o antes, pero se manda a construir la Plaza del Charro. Allí en la 24 Sur y la 11 Oriente, Ujú. donde ahora es un gran edificio del gobierno del estado que es la Secretaría de Finanzas, bueno, pues ahí estuvo la Plaza del Charro. Había un gran carril, que es por donde corren los animales y hacen las suertes. Ahí estaban los corrales, por supuesto, ahí guardaban caballos, estaban las cuadras. Y hay un redondel, donde llevan a cabo, bueno, hubo festivales taurinos, charreadas, No, por yo te tengo que supuesto, contar muchas torneos. cosas, pero estoy esperando Oye, aquí que me... es que esta es la entrada, esta es la portada, Esa era la puerta de la Plaza del Charro. sobre la Deja que 24 te Sur. diga, tú decías que esta inauguración fue hecha por un gobernador. No, A el mí me lo encargo de la dijo plaza. otro gobernador que era su hijo, el que, pues, el que construyó esto. Fue el gobernador Gonzalo Bautista, papá. Y a mí me lo cuenta el doctor Gonzalo Bautista, que murió de 92, 93 años. Ah, Bueno, curiosamente, el doctor tenía películas de cuando se inaugura la Plaza del Charro. Y esas películas se sentaba en nuestro estudio y empezaba a pasar, decía, mira, ese es mi papá, ya. ese es el... Y salía el presidente Lázaro Cárdenas, que vino a la inauguración a cortar listón. Y pues la Plaza del Charro viene a ser algo muy importante para la ciudad por los eventos. La charrería, que siempre va hermanada con la fiesta brava, sí, casi siempre se celebran en el Coso, ya sea las coleadas, las charreadas, las suertes y los festivales charros o las festividades de los charros, y también corridas de toros. O Entonces, algún la Plaza festival del Charro, taurino, claro. por muchos años, se empezó a erigir a mediados del siglo XX en los terrenos que hoy ocupa el edificio de la Secretaría de Finanzas. Así es. Y estaba exactamente, si usted recuerda, frente al campo de aviación. Era vecino de un casino militar que existía también sobre la Ujú. 24, pero entre la 15 y 17, si no mal recuerdo, enfrente estaba la base aérea, ahí estaba, porque el campo de aviación era un campo militar, aunque se permitía la aviación civil. Bueno, pues ahí algunas personas que utilizaban pequeños avioncitos, avionetas Ujú. propiamente, o el señor Castañeda que los domingos volaba
sus aviones a control Pero es remoto. ya muy reciente. Ya es de la historia más reciente, pero Porque la estaba plaza exactamente... se inauguró en 1955. Claro, es de mitad del siglo XX. Oye, y esta Plaza del Charro, bueno, pues tenía elementos muy mexicanos, estas arcadas, y en el interior también había cuadros, mira, ¿Esas son las taquillas de la entrada? claro. No sabía yo. Y la entrada principal es por la 24 Sur. Si usted tiene curiosidad, ahí frente a la escuela 201, que es una escuelita que está mero enfrente del edificio de finanzas, verá que hay una pequeña figura que es don René Santillana. El señor Santillana, don René, que después se dedicó a tener negocios de refrigeración, era un charro, pero Claro. de los de antes. Y entonces organizaba los charros de Puebla y se iban a la villa a caballo, a campo traviesa, participaban en los desfiles. Era una persona muy entusiasta. Tengo entendido que esta figura del charro, para decir que ahí estuvo esta plaza del charro, es la figura de don René. Sí, de don René Santillana, que como tú mencionas, la Plaza del Charro fue concebida con el propósito de conservar la tradición de la charrería. Sí. Y se disputan los charros del estado de Hidalgo con los de Puebla. Los de Tlaxcala, sí. ¿Quiénes son la cuna de la charrería? Aquí no lo vamos a decir porque pues eso lo vamos a dejar que ellos sigan aportando datos porque son bastante importantes. El charro ponciano, por si no sabías. El charro ponciano, así se le decía a uno de los personajes que en la época de la colonia se le permitió montar caballos como a algunos otros naturales Sí, nativos. que podían hacerlo, porque en la colonia no permitían que ni siquiera tocaran los caballos. No, estaba prohibido. Pero los primeros, y uno de ellos, el charro ponciano, se vuelve famoso porque entonces empieza a tomar un estilo la charrería, las sillas diferentes a las de montar de los españoles, las botas y la indumentaria, toda reglamentada hasta la fecha. En la charrería no puede haber algunos adornos que se puedan poner, como algunos cantantes ahora de música vernácula, que utilizan colores que no son los adecuados y que faltan un poquito a la etiqueta charra. ¿Qué diferencia? ¿Usted sabe qué diferencia hay entre un charro y un mariachi? Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos a este pueblo en mis recuerdos. Estamos platicando de los recintos deportivos que hay en nuestra ciudad. En nuestra ciudad, en los antiguos Cine Reforma, el Constantino y el Cine Variedades, no solo se exhibían películas, también se realizaban funciones de box y lucha libre en sus salas. Ya estamos de regreso en esta pueblo en mis recuerdos. Qué bueno que nos acompaña. Y vamos a mandar saludos a Javier Juárez, a Cruz Torres, a Alfredo Romero, Óscar Galván, a Edgar Gitani, a Víctor Hugo Ávila Espinosa. Gracias porque ellos han tenido la atención de comunicarse con nosotros. Y hace unos días me encontré en la calle, me saludó Octavio Valderrama. Así es que gracias, Octavio, por acercarte y bueno, pues conocernos, porque tienes la mala costumbre de cada 8 días. Sí, de vernos. Mirar la televisión y ver Puebla en mis recuerdos. Así que gracias, te agradezco mucho. Yo también en algún saludo. restaurante hace 15 días saludé al señor Joel Cabrera, que me preguntó si yo era la persona que él veía en la tele. Digo, sí, soy yo. Entonces, él, encantado de la vida, hizo varias sugerencias como a ti te han hecho, que por qué no, íbamos a platicar, ¿verdad?, con la producción, por qué no traer un poco los recuerdos de más cerca de los años 80, 90, ¿no? Claro, claro. Pero vamos a plantearlo y yo creo que con mucho gusto. Vamos a tener una serie de temas muy espectaculares para este año. Sí, la verdad es que nos llama mucho la atención que el programa es muy bien recibido gracias al favor de su atención y bueno, pues infinidad de personas recuerdan, infinidad de personas conocen
hay muchas personas que llegaron a vivir a Puebla en años recientes y bueno, no se imaginan de esta Puebla moderna que ahora tenemos, pues cómo llegó a ser o cómo fue. Estábamos platicando en la Plaza del Charro y le decía pues que era un gran recinto, ocupaba prácticamente toda la manzana, de la 24 a la 20 Sur y de la 9 Oriente a la 11. En esta imagen, si se asoma, Ahí está una bella toma del podrá lienzo. ver, ahí está el lienzo, mira. Ese es el lienzo. Una especie de De cortijo. allá vienen los coleas, de acá El carril. el carril y entonces el coleadero, las suertes Mira. charras, que son 10, ¿no? Ahí se ve. Ah, no sé, pues son 10. Son 10 suertes charras, sí, las manganas, el paso de la muerte, las manganas a pie, a caballo. ¿Qué otro más? El floreo de la reata. Sí, sí. No sé, yo no soy experto, pero la charrería ha sido siempre tema de poetas, de pintores, de músicos, de, bueno, pues de personas de reconocida cultura. Ahorita, antes de ir al corte, lanzábamos la pregunta que qué diferencia hay entre un charro y un mariachi. Ah. La diferencia en el atuendo es la pistola. Nunca va a haber a un mariachi armado, a menos que sea líder del sindicato de los músicos. Pero ni aún así se le permite, ¿no? A veces, por ejemplo, el cantante pues va armado, lleva una pistola de utilería, pero el charro sí. Bueno, es que hay charros cantores, entonces... Y por supuesto las espuelas. Pues yo no sabía que esa era la diferencia, pero lo que sí sé sí. es que el día 14 de septiembre es el Día del Charro. Y el día 14 de septiembre la indumentaria tiene que ser de gala. Claro, Porque existen varias indumentarias, que es la de faena, que es la de media gala, la gala y la etiqueta. Son las 4. Sí, sí. Y todas tienen que ser de color oscuro y blanco. El único color que posiblemente se pudiera aceptar en la corbata es el rojo. Y el rojo porque es alegre y vivo, pero los charros han sido aceptados en nuestro ejército, en nuestras Fuerzas Armadas, como las reservas especiales por su habilidad con los caballos y forman parte de la caballería de nuestro ejército nacional. ¿Qué tal? Oye, y no podemos dejar de lado, por supuesto, a las mujeres participando en la charrería. Ellas hacen grupos, se llama escaramuza, y bueno, pues hacen alguna serie de suertes en el manejo del caballo, como en el ruedo van haciendo figuras, piruetas, etcétera. Y bueno, es una parte importante también de la charrería, la participación de las mujeres. Sí, ¿verdad? nos resulta un tema muy especial para tomarlo como un programa que es ampliamente cultural, sobre todo en Puebla, donde tenemos varias asociaciones de charros con mucha tradición y que han participado en los congresos nacionales con mucho éxito. Estábamos hablando de la Plaza del Charro, que tenía 47 cubículos para 47 caballos. ¿Sabes que 30 eran solamente para la charrería y 17 eran para las actividades hípicas, para el salto y para todo eso? No, eso no sabía. Y había ciertos caballerangos empleados en la Plaza del Charro, antes de lo que tú mencionabas de la base aérea que se anexó a las instalaciones. Y hubo ahí dos personajes muy importantes, el general Rodolfo Casillas y el capitán Francisco Carvajal, que fueron los instructores de la Plaza del Charro en 1939. Fueron los primeros encargados de la Plaza del Charro. Bueno, y tenemos entendido que también ahí Maximino Ávila Camacho, bueno, pues guardaba sus caballos en este recinto. En esta fotografía, bueno, pues podemos ver, hablando del personaje, ¿no? Sí. Ahí está. Había un médico veterinario, Claro. el jefe de caballerangos, y aquí se ven algunos que también con algunos equinos y bonitos ejemplares que se tenían Mira ahí. este jamelgo de color blanco. Ajá. Y además, mira, esta imagen nos permite ver cómo era el interior y aspectos de la plaza. Sí, se Cómo impulsaba podía la subir equitación. No sé si se llame tendido igual que en la Plaza de Toros. No, ¿Cómo se llama la parte tiene de sus gradas? gradas, tiene sus gradas. Nada Son más. gradas, ¿verdad? Sí, tiene sus gradas, porque en la Plaza de Toros ves que hay niveles, barreras, Barreras, sol, tendidos. sombra, sol general. Sí. Claro, claro. Y estas imágenes que estamos viendo son toda la evolución que tuvo desde 1939 en adelante, porque la Plaza del Charro dio también mucho trabajo a muchas personas que tenían ahí a su cuidado
los animales que ahí se tenían, Sí, que eran muy claro. finos. Y que además cuesta mucho dinero, bueno, a las personas que tienen simpatía por este deporte, mantener un Sí. caballo cuesta, además de los servicios veterinarios, ¿no? Sí. Pero tiene todo un tratamiento, es sacar al caballo, pasearlo, enfriarlo, ¿no? Darle sus medicamentos, Sí, etcétera. sí, el ejercicio del caballo es Es un diario. deporte, Es ¿no? diario. Si es el deporte mexicano, pues es un deporte caro. El deporte nacional. Distinto Bueno, a los deportes que se practicaban en este recinto maravilloso de lo que fue el Hospital de San Pedro, ahí en la 4 Norte, entre la 2 y la 4 Oriente, como va la circulación de los coches junto al Templo de San Pedro, bueno, pues ahí estaba el hospital y este patio maravilloso, con estas arcadas, se utilizó como un recinto deportivo. la cancha de Digamos San que era Pedro. multiusos este patio, ¿verdad, Nacho? Sí, sí, dije, si existiera en este momento don Héctor Azar, estaría diciendo, no me le digan cancha. Es el antiguo Hospital de San Pedro y ahora es el actual Museo de Arte Virreinal. Sí, sí, sí. Yo oí varios regaños para alguien que dijera, voy a la cancha de San Pedro. Sin embargo, la cancha de San Pedro se utilizaba antes para múltiples eventos. Como estamos viendo aquí, es una cancha de básquetbol en el centro, pero había otra serie de deportes y exhibiciones. Claro. Pero por un tiempo antes de que se hiciera la Arena Puebla, ahí se llevaban a cabo la lucha libre. Sí, por El supuesto. otro ¿Y día el ya te box? había yo enseñado cómo Ah, sí, sí. la Me acuerdo cavernaria, bien. se aplicaban algunas llaves de máscara contra cabellera. Sí, efectivamente, muchas ceremonias bailables, graduaciones, el recuerdo de muchos, muchos, muchos poblanos desde su niñez, de maestros que ahí llevaron a cabo Sí. los eventos de renombre en Puebla. Por ejemplo, los juegos que ahí se dieron también lugar a los equipos. Don Jorge Badas, Las abejas poblanas en el básquetbol. que era árbitro Sí, y había sido un periodista del periódico El Heraldo por muchos años, trabajó en El Heraldo y era un árbitro, don Jorge Badas. Siempre he dicho Barradas, pero no, ya me corrigió. Incluso su hija, el señor Badas, Jorge Badas. decían que era un Bueno, lugar cerrado y oscuro. era el lugar donde él llevaba a cabo su actividad de árbitro, que además era muy espectacular, Sí. porque tenía un estilo propio, pues, para marcar las faltas, para hacerle saber al público que habían cometido alguna infracción y, bueno, detenía el juego y qué se iba a Sí. cobrar y todas estas cosas. Y había un telón particular para las obras de teatro, tenían sus grandes mantas negras Sí, con sí, su sí, sí. ciclorama para que ahí en el momento en que hubiera alguna actividad teatral, ahí se llevaba a cabo. O la Oye, entrega de diplomas de alguna escuela. así es. Además de estos tableros que había para jugar al básquetbol, mira, aquí hay una escena Sí, no, yo que lo sé recrea. del equipo, por ejemplo, de La Salle, con no sé qué sindicato, creo que fue el de vidrieros. Esta imagen, ¿te acordarás de nuestro buen amigo José Rovirola? Ah, no me acuerdo de él, Sí, cuéntame. y su papá es Fue el que está árbitro, ¿no? jugando. No, el papá jugaba básquetbol. ¿Jugaba Y básquet? en esta imagen aparece el papá de José y está obviamente en la cancha de San Pedro, que como te acordarás, bueno, pues había esta especie de escalones Sí, que eran de madera y que servían para sentarse. como tribuna. Una tribuna, sí. Pero no solamente del piso, pues, del patio hacia el primer nivel, que es donde ya están las arcadas arriba, sino en la parte superior, bueno, pues también logras ver, mira, ahí se logra ver cómo estaban construidas estas pequeñas gradas de madera. Obviamente había que librar los pilares, Sí, ¿no? sí saben nuestros amigos que este hospital, porque fue el hospital, antiguo Hospital San Pedro, funcionó así como nosocomio por Claro. 350 años aproximadamente. Sí, uno de los hospitales más Y importantes. bueno, además fue de un prestigio conocido en toda la Nueva España, ¿no? Sí, fíjate, ese hospital junto con Primeras el hospital de operaciones. Bubas, por eso el nombre del puente de Bubas, ahí en la 2 Oriente y el Boulevard, Sí, era el hospital donde se trataban las enfermedades de la piel. Entonces, estaba relacionada la actividad médica y los últimos adelantos de entonces, pues llegaban a este hospital. Hay infinidad de historias que se cuentan de esta cancha San Pedro, sí.
refiriéndome a él como un recinto y como un hospital. Hay una niña que se aparece y espanta. Eso te voy a contar ahorita. Sí, Te sí. estaba yo diciendo lo que decía nuestro amigo el arqueólogo Eduardo Merlo. El hospital dejó de funcionar 5 de julio de 1917. Fíjate. Entonces ya fue vecindad, después fue archivo, Sí, después claro. fue registro civil, tuvo otros usos como biblioteca pública. Había fueran las accesorias imprentas. ¿Te Exactamente, acordarás? fue registro civil, También. fue la oficina de pasaportes. Ándale. Qué buena memoria. Sí. Mira, ¿no? vamos a hacer una Y pausa. también fue no solamente el ring de la lucha libre, también se dieron de trompadas Box. nuestros compañeros jugando al básquetbol. Claro, claro. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. Estamos hablando de los recintos deportivos. El Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza se construyó utilizando parte de la cantera del Cerro de Loreto. El Estadio Zaragoza fue la casa del equipo de béisbol Pericos y del equipo Puebla de fútbol. Ya estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos y estamos platicando de algunos recintos deportivos que han existido en nuestra ciudad. Ya platicábamos del velódromo, también estamos platicando del lienzo charro y ahora estamos platicando sobre la cancha San Pedro. No solo actividades deportivas había en este lugar, ya Nacho antes de irnos al corte nos decía que ahí sacabas tu pasaporte, claro, ya, Sí, ya fue no la me oficina de acordaba. pasaportes. No era la de Sí, sí, relaciones sí. exteriores, pero era un lugar donde podrías sacar Sí. ahí tramitar tu pasaporte. Oye, en esta imagen Sí. podemos ver, bueno, pues la presentación de un coro. Qué Ahí hermoso. se utilizaban, mira, la tribuna y la parte de abajo para acomodar a los jóvenes, hombres y mujeres que participaban en estos coros. Oye, y todo era en el día, pero ¿qué tal quienes cuidaban en la noche no tenían cierto temor? Porque algunos cuentan cosas, ¿no? Sí. Cuentan, por ejemplo, de una niña Ajá. que se aparece y que le mete sustos ahí a los que de repente laboran o se quedan hasta muy tarde en estas instalaciones. Porque, bueno, estuvo ahí, está el museo, pero también había una parte de oficinas, entiendo, de la Secretaría de Cultura. Sí, O posteriormente, cuando ya era ¿verdad? el Museo de Arte. Y entonces, bueno, pues platican eso. Y lo otro que se sabe es que por la parte de atrás, es decir, del lado de la 4 Oriente, por ahí hay una puerta y hay una placa, si usted tiene curiosidad de acercarse a esa puerta, verá que dice que por esa puerta sacaban los cadáveres de esta peste. Bueno, esos eran los que salían. Pero Y que se iban, llevaban estos cadáveres rumbo al Panteón de Xanenetla. Es decir, salían del Hospital de San Pedro y tomaban toda la 4 Norte, cruzaban el río, ¿no? Por el puente de la Ladrillera, el puente de... Bueno, a mí me tocó estar en esa reunión ¿Usted en sacaba 1996, ¿Y qué pasó? cuando se convierte y se toma la decisión de que se restaura el edificio. Y bueno, se me encarga hacer unas tomas, ¿verdad? de cómo el antes para el después, cuando ya estuviese restaurado. Ya. Y me encantó estar en una junta de 4 personas, el secretario de Cultura y otras 2 personas. Estaba don Eduardo Merlo también, que posteriormente, al restaurarse el edificio en 1996, el secretario de Cultura designó que él fuera el primer director que tuvo el Museo de Arte Virreinal. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, él relata que cuando empiezan los trabajos, yo recuerdo que grabé muchísimos archiveros y cosas muy antiguas, bueno, ya viejas, de Mobiliario. oficinas que fueron quedándose ahí. Y las crujías quedaron vacías y empezaron a levantarse lajas y cosas. Y pues empezaron a surgir osamentas y muchos huesitos. Entonces cuenta el arqueólogo Merlo que esos huesitos quedaron ahí, mejor ahí se quedaron tapaditos. Entonces, muy posiblemente
Yo nunca vi nada, ¿verdad? Yo solamente vi algunas personas ataviadas para fiestas de bodas. Que también se ha utilizado ese recinto Se para... utilizó como para salón social. Sí, como un salón social. No, no, no. Pero bueno, aquí de lo que da cuenta es que en la epidemia ahí está la cantidad de muertos que ahí por esa parte del hospital, bueno, pues sacaban los cadáveres y se los llevaban a este barrio antiguo, muy pobre y muy bravo de Xanenetla. Pero no Que dudes que obviamente muchas osamentas debieron también haber permanecido tenía ahí. panteón en su barrio. Sí. Todos los barrios tenían su panteón. Claro. ¿No? Normalmente junto al templo. Entonces, los que salían de este hospital, bueno, pues iban a parar a Xanenetla. Híjole, pues déjame saludar entonces a don Aciano Martínez. ¿Quién es Don Don Aciano? Donaciano Martínez, que acá cumple años todos los meses de febrero e invita a toda la Salle. Pero me encanta porque él me dice que siempre le haga yo como los huevos con la mascarita. Ve usted que le jalan el hilito y hace. Entonces, un saludo para ellos que conservan la tradición todavía de los huevos, que barrio son de muy famosos, del Xanenetla. barrio de Xanenetla y de Xonaca. Claro, y del barrio de Analco. Sí, del barrio de Analco. Oye, pero si decíamos que este recinto de la cancha San Pedro se utilizaba para cuestiones deportivas, no. También de repente el ejército, la Junta de Reclutamiento, la Junta Municipal de Reclutamiento, bueno, pues hacía uso de las instalaciones Sí. y junto con el personal militar se llevaba a cabo el sorteo. Y se seguía utilizando el piso de duela, porque cuando el Sí, gobernador sí. Carlos Betancourt dispuso el espacio para la educación física, se le mandó poner tarima a todo el patio. Entonces, encima de la laja había tarima. Claro. Y ahí es donde se utilizaba para estas cosas que tú estás diciendo, cuando se reclutaba a los... A los jóvenes. Sí, a los conscriptos, que antes de cumplir los 18 años tenían que cumplir con el servicio El año que cumplías militar 18 nacional. años vas a sacar tu No digo los cartilla. jóvenes que debíamos cumplir con el servicio. ¿Tú eres remisor? Fui. Sí, sí. ¿Bola negra o bola blanca? No, yo sí tenía que marchar y tuve que marchar ya mayor, más grande, porque era obligatorio. Claro, y si no ibas cuando te tocaba. No, y sin cartilla no puedes hacer muchas cosas. Entonces, en ese tiempo era mucha la exigencia y ahora hay que cumplir con ello. Ahora Fíjate, que no, estamos en esta edad debemos fíjate que hasta aconsejar la a los fecha, jóvenes que asistan al servicio militar porque es parte de su formación. Además de que es tu derecho ciudadano, ¿no? Participar de esta manera, porque ya para algunos trámites te piden la cartilla de servicio militar. Antes te la pedían, por ejemplo, para obtener tu pasaporte. Sí. Ahora, ahora sí que el hijo, un amigo de mi hijo tuvo oportunidad de poder ingresar a trabajar al gobierno federal. Y uno de los requisitos fue la cartilla del Servicio Militar Nacional. No lo Y aceptaron. como este cuate no le interesó, No marchó. perdió la oportunidad de un buen empleo. A mí no me permitieron la salida del país a los 19 años Sí, hasta claro. que no cumpliera con el requisito. Exactamente. Y a marchar, señor, de remiso. A Sí, sí, marchar. sí. Oye, otra cosa. Bueno, el patio, después de haber sido acondicionado con duela, ahí se empezaron las primeras luchas libres, decía yo hace un rato. Claro. Y entonces ahí se enfrentaron algunas grandes figuras. Sí, bueno, pues Ahí. tenía de lo mejor del páncreas, señor. Estuvo el Santo, Águila Blanca, Claro. Super Halcón, que el otro día platicábamos en Sí, sí, sí. nuestra charla, donde te enseñé algunas llaves de... Sí, me acuerdo de tu llavero. Entonces, como ese patio Oye. tuvo que ser acondicionado, pues mira lo que estamos viendo ahorita. Grupos musicales. Estos eventos también de música, festivales de jóvenes y de baile. Que por Esta que estamos viendo es del año 70. La indumentaria, sí, mira los pantalones Ve los- acampanados. Y ve los zapatos de plataforma. Aquí las señoritas, mira. Pantalones algunos a la cadera. El arte del pancracio, ¿tú crees? Con ¿Cómo el- le decían estos pantalones de patas de elefante, no? Pues Mira el ancho. sí. Pero todos los lunes reglamentariamente era el Templo del Dolor, ¿eh? Ese Por la lucha ese es libre. el eslogan. Sí, el Cavernario Galindo y todos ellos Sí, se encargaban sí. de ser el Templo del Dolor. Eran muy Black socorridas Shadow, las ¿te luchas. acuerdas? El Verdugo.
No, esos personajazos en lunes hacían las delicias del espectáculo. Sí, sí. Bueno, y ya el martes o miércoles veíamos los pleitos que se armaban con alguno que otro equipo que no quería, no se dejaba perder, o por los faules que eran demasiado intencionales. Sí, claro. Oye, y antes, bueno, me acuerdo cuando era niño, de repente leías en estos grandes anuncios, carteles, que en cada esquina de la ciudad prácticamente se encargaban de tapizar y que daban cuenta del evento de la siguiente semana. No es como ahora que 6, 8 meses antes compras los boletos para asistir a un evento. Bueno, pues ahí no. Ahí lo que hacían era que anunciaban lo que era para la próxima, Sí. en pocos días, pues Sí. 4 o 5 días, anunciaban las luchas, la lucha libre. Y antes de llamarla de relevos australianos, Ajá. ¿no te acuerdas que decía relevos atómicos? Ah, eso no me acuerdo yo. Sí, sí. Ilústrame. Pues era una modalidad, porque eran dos luchadores. Entonces era una modalidad, Parejas. exactamente. Ya. Y eran de relevos. Empezaba uno, antes de que lo vencieran, podía entrar al relevo el otro. Y era 2 de 3 caídas, sin límite de tiempo. O sea que la lucha igual duraba 5 o 6 minutos. Pues ya con que la duraba llegada, 25. ¿en qué año sería? En 1964, la llegada de la Arena Puebla. No, la Arena Puebla es de los 50, es como sí, del ¿verdad? 54, 56. Pero se le imprimen la 13 Oriente y 4 Sur. Claro, claro. Las leyendas de la lucha libre ahí se dejaron de asistir a la cancha de San Pedro y se volvió exclusivamente deportiva. Hubo de una temporada en los años deportes de balón. 70 donde, además de existir la Arena Puebla, también en la cancha San Pedro había funciones de lucha libre. Algo no sé si que era no por el consejo podían trasladar a otro o lado eran alguna los cosa. guantes de oro. Pero ese a veces se hacía en los barrios. Sí, en la festividad, en la fiesta de la parroquia, ahí había un torneíto de box. De box, de los guantes de oro. Y entonces iban recorriendo, claro, para sacar boxeadores de los distintos barrios. Y buenos maestros que hubieron para el box y para la lucha libre, ¿no? Sí. Qué legendarios lugares estamos viendo, que eran espacios. Hubo espacios también públicos, por ejemplo, no podemos dejar de mencionar el preciosísimo espacio que tiene el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Pista Verde. Sí, la pista verde, la pista de atletismo, todas las mejores instalaciones que siempre se dieron hasta para recibir las competencias estatales. Fíjate, estamos mencionando algunos recintos de nuestra ciudad dedicados a las actividades deportivas. Lo que tenemos que decir, y lo mencionábamos al principio, es que estas instalaciones no estaban disponibles para cualquier ciudadano que se interesara en practicar algún deporte. Para eso existían los parques, los jardines. Mire, algunas personas que después se convirtieron en maestros de educación física, ellos acostumbraban a entrenar en la parte sur del Paseo Bravo, ahí donde está la pista que por muchos años albergó a los juegos del señor Luis Castañeda. Bueno, pues en la parte de atrás, además de los juegos infantiles como resbaladillas y columpios, ahí ponían un pasamanos, ¿te acordarás, Nacho? Sí, cómo unas no. barras paralelas, unos aros. Y entonces me platican que el maestro Machuca, ¿no?, entre otros, Bueno. cuando era joven, Dionisio Cruz. practicaban ahí. Era uno de los jardines de la ciudad que tenía estas instalaciones, Así es. estos aparatos, donde los jóvenes, ¿no?, que tenían este interés, iban a practicar. Entonces, no era propiamente un club deportivo, pero sí las personas tenían la facilidad de ir ahí a practicar sus deportes. De ahí se fueron a Juegos Panamericanos o a Juegos Nacionales y ganaron. Y luego se convirtieron en personajes importantes en la organización del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, porque el capitán, en ese tiempo, Raúl Velasco de Santiago, Los murales. les echó ojo que estos cuates estaban ahí en las barras haciendo ejercicio. Fueron a los y no Juegos sé qué. Panamericanos. Y se los llevó a trabajar a esta onda deportiva Sí. y a la organización. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos.
En nuestra ciudad, los recintos deportivos son utilizados para la competencia o exhibición de algunos deportes o disciplinas. Tal es el caso del Estadio Cuauhtémoc, la Arena Puebla, el Gimnasio Puebla 74 o el Estadio Hermanos Cerdán. Ya estamos de regreso en esta Puebla Mis Recuerdos y déjenme enviarles saludos. Hay personas que a través de nuestra página en Facebook se han tomado la molestia de hacer algunos comentarios, bueno, pues a propósito de los programas que van viendo. La doctora María Isabel Tello dice, muy buen programa y fiel seguidora. Don Alfonso Mellado, hombre, Alfonso, Hombre, saludos. echamos confeti para Alfonso Mellado, que es veterano de la televisión y del doblaje. Claro, Alfonso. Dice, Enrique, desde que nos encontramos, he intentado ver el programa y hoy lo cumplí. Hacen muy buen equipo. Saludos. Hombre, muchas gracias. Adriana García, qué bello recordar tan hermosa infancia. Mil gracias por tan bonito programa. Oye. Agradece las fotos y ella mandó una que es de ella y otra que es de sus papás. Adriana. Adriana. Raúl Morán. Me hacen recordar mi infancia, ya tengo 62 años. Es un chamaco, mi amigo. Y qué bueno que esta imagen y esto que platicamos, pues le haga acordarse de buenos momentos y de buenos tiempos en su vida. También Nati Moreno. Hola, Nacho. Fuimos compañeros en contaduría. Ándale. Buenos recuerdos. Buenos recuerdos. ¿Cuándo me vas a...? Ah, no. Saludos cordiales, dice Nati. ¿Cuándo me vas a pagar, ibas a decir? No. Oye, y también Marik Romé. Me encanta el programa, no nos los perdemos los domingos. Padre. Gracias por traernos tan lindos recuerdos. Víctor Gómez, ¿qué es el doctor Víctor Gómez? No, yo conozco al doctor Héctor Gómez. Excelente programa. Me gustaría que hablaran del origen de los dulces típicos y de cómo la 6 Oriente se volvió la calle de los dulces. Claro, es un tema obligado. La calle de los Dulces es la prolongación Reforma, ¿no? Porque ahí viven los Castro. No, ahí vivían los Hermida. A los Hermida. Sí. Bueno. Oye, dice Max Elías Guerra. Me gusta mucho el programa. No se detengan es el en este maestro 2023. Elías Guerra. Es una eminencia en folclorismo. Es el director de las saludos, compañías maestro. de danza. Es un gran embajador cultural que ha hecho giras a Europa del Este. Ha hecho giras, se ha llevado el palo de los voladores de Papantla en avión. Es un hombre muy reconocido, muy connotado en Puebla, que ha recibido toda clase de reconocimientos. Fíjate. Se agradece un comentario de parte del maestro Elías Guerra. Pues saludos a don Max. También Patricia Pérez, mis mejores deseos. Vani Rampé. Dice, no me pierdo el programa. Y también escribió Iván Rodríguez Fierro. Saludos a Nacho Naredo, una escuela que formó comunicadores en Tehuacán y que hoy le reconocemos sus consejos. Muchas gracias. Estoy agradecido Iván toda Fierro, la que es vida. el director de noticieros allá Iván Rodríguez Fierro. en esa zona, se le agradece mucho su opinión. Pues servidos. Oye. Oye, yo tengo aquí 3 más. A ver. Mira, estuve platicando con los del grupo del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Yo no soy Sench, pero ya he sido aceptado en sus reuniones muchas veces, porque son increíblemente, además ven nuestro programa. Estuve con Joaquín Mena, Ernesto Marín y Guadalupe Sánchez Lozada, que también nos escribe muy seguido. Agradecemos mucho Saludos, Lupita. el buen ojo de Lupita Sánchez Lozada. Pero ellos me decían que ahora que estamos hablando de los muros que hacían, los murales que hacían del centro escolar, pues a ellos les tocaba un cuadrito, ¿no? Al muchacho que le tocaba el cuadrito del ojo del héroe, se ponía de acuerdo con el 10º de allá, que le tocaba el otro ojo, y se ponían de acuerdo para abrir y cerrar los ojos del señor, y luego le abrían la boca. Y entonces, pero entonces esa travesura no nos la sabíamos, pero ellos eran los encargados de que gesticularan los héroes de la patria. Fíjate. Oye, fíjate que en una forma, a lo mejor alguien dirá es irrespetuoso, pero era seguramente que ellos se divertían mucho y seguro fueron castigados y arrestados en algún momento.
Pues sí, porque imagínate la disciplina que ahí el teniente coronel tenía con sus maestros primero y luego con los alumnos. A mí lo que me llamó la atención, yo me recuerdo de estos murales, ¿no? De estos monumentales, fue, además de fijos, no me acuerdo si fue en unos Juegos Panamericanos o fue en las Olimpiadas del 68, ¿En las dos? donde sale volando una paloma. Es decir, empieza una Sí, paloma, se sincroniza. ¿verdad? Y entonces empieza a volar y cruza toda la, cruza toda la tribuna, pues, donde están Sí, los niños todo el con cartón sus... atraviesa la paloma porque los Claro. niños van cambiando el color Rápido, pa, 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 y ves cómo hicieron tiene una movimiento. animación con los Exactamente. cartones, cambiando los Exactamente. colores y tapando los colores. Eso fue en la 19ª Olimpiada México 1968, mi querido Enrique. Y luego en unos Juegos Panamericanos que hubo más o menos por ese tiempo. Ok. Porque, bueno, los niños héroes, no, los niños del CENCH, o sea, los niños del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, llevaban estos murales a la Ciudad de México, por supuesto, No, y los llevaron, viajaron a... y viajaron a Estados Unidos y Así las es. bandas y todo esto. Oye, vamos a ver ya las últimas imágenes de este programa donde platicamos de recintos deportivos. Uno muy importante porque además en esta casa se vio nacer al famoso Puebla, al Puebla de la Franja. Al equipo Puebla. En el Parque El Mirador, Sí. que estaba instalado, en donde ahora es el Parque España 1, es decir, en la 25 Oriente y 10 Sur, ahí estaba el parque. Bueno, y aquí podemos apreciar parte del campo, la tribuna, por supuesto, había dos tribunas, esta era la tribuna de sombra, en la parte sur estaba el marcador, ¿no? Atrás de las porterías. Claro. Y estaba, bueno, pues lleno de anuncios de productos locales. Pues mira, aquí muchos se dicen que ve. era un pequeño templo, no es cierto, era un gran templo del deporte donde muchas figuras de fútbol pues hicieron sus mejores jugadas y sus mejores momentos. Y como tú dices, estaba ubicado ahí en la 29 Oriente entre 12 Sur y 14. Había una privada de la 14, creo que era Esteban de Antuñán. Así se llama la privada que Así se está llama. junto. Ándale. Y fíjate que se rescató, remozando una pared que da precisamente a esta privada, se rescata la puerta de entrada y la taquilla, Al Parque El Mirador. que era la entrada al Parque El Mirador. Bueno, pues estaba como la foto anterior repartida con dos tribunas. Exacto, Eso era exacto. lo que había. Y bueno, la de sombra Sol y daba al sombra. norte y el sol, pues obviamente al poniente. Claro, y de un lado, bueno, pues iban los aficionadazos que llegaban perfectamente vestidos de tacuche. No, y en coches último modelo y toda la cosa. Porque Claro, claro. el evento lo requería, ¿no? Y Además traían había, sus uniformes de Deportes Núñez y su maleta, pues, había muy buena cantina. de la Fayuca de allá, de ya sabes. En el intermedio se escuchaba por los altavoces música de los churumbeles de España. Eso sí, porque Y en como la dijimos tribuna al de sol- principio, se crea este parque para acercar los lazos entre las colonias de españoles y pues abrirlo también como un espacio deportivo, ¿no? Oye, y en la tribuna de sol, bueno, pues estaba el resto de los aficionados Sí. que ya te imaginarás el relajo que echaban, porque primero la mayoría de ellos trabajaba en fábricas textiles, entonces volaban la anilina, esta tinta que se utiliza para el textil, se la volaban. La metían a una especie de calcetín Ay, ¿qué se me hace que la donaban? y ya te imaginarás cómo quedaban. Ah, sí. Claro. Eso, sí. No, eso yo nunca me lo sé. Era la diversión. 10 años más tarde de lo que estás diciendo, Manuel Hidalgo, don Manuel Hidalgo, Claro. papá de Manolo Hidalgo, el que conocimos, ambos ya también ya no se encuentran con nosotros. Ellos fueron los propietarios de los barrilitos OK. Ahí se anunciaba, mira. Sí, y las finanzas del equipo siempre estaban en crisis, entonces había que poner de la bolsa Pues muchos y empresarios. sufragar esas crisis. Y bueno, debido a esto, pues el club solicitó ya a la Federación de Fútbol el ingreso del equipo Puebla y así es como nace, ¿no? Sí, como nace profesionalmente. Ya nos vamos, mi querido Nacho. Ya nos vamos. Bueno, pues toca la marcha, mi Mi pecho pecho llora. llora. Adiós, señora, yo ya me voy. Ya nos encontraremos aquí
en la próxima ocasión de Puebla de mis recuerdos. Hasta entonces.